Amén. Qué hermoso canto, ¿verdad? Que durante toda esta semana estaremos cantando, en esta semana que hoy en la noche estaremos iniciando en esta campaña de evangelismo. Así que bueno, hacemos el intento, ¿verdad? De hacer el canto. Hay un intento de hacerlo bueno. Y eso es lo que estamos intentando hacer con la gracia del Señor. Qué hermoso ver la iglesia así, ¿verdad? La iglesia llena. Qué hermoso ver cada asiento aquí ocupado. Y el poquito espacio que queda disponible, ángeles alrededor que están compartiendo también al abrir su palabra. Así que le damos gracias al Señor por eso. Y gracias a ustedes que nos están acompañando en esta mañana, gente que viene de otras iglesias, hermanos, amigos que hoy nos están acompañando. Hermana Elisa, qué gusto verla nuevamente, ¿verdad? A la hermana Elisa me la encuentro en todo lado, ¿verdad? La estaba hace unos días atrás allá, que me la encontré allá en West New York. La semana pasada que estuvimos predicando, estuvimos allá en la iglesia de Maranata. Allí estaba sentada y hoy la veo aquí. La próxima semana la voy a ver allá en Montgomery, ¿es verdad que se llama? Ahí la vamos a ver sentada, ¿verdad? Bueno, qué bendición. Un día esos me invitaron a predicar allá en Brooklyn. Allá la voy a ver. Qué bendición de verdad poder compartir con cada uno de ustedes. Vamos a pedirle a nuestro Dios su dirección, su bendición al estudiar esta palabra, que sabemos de que el Señor va a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque durante este día hemos sentido tu compañía, hemos sentido tu cuidado, tu protección. Gracias porque aquí estamos dispuestos, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Pedimos que tú nos puedas bendecir al estudiar tu palabra. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, Señor, y permite que como vasos limpios podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy es un día muy especial porque es el día del Señor. Amén. Y siempre nos gozamos en este día, pero para mí también es un día muy especial porque hoy mi hijo Caleb está cumpliendo años. Y de verdad, hijo Caleb, se lo decíamos ahora, es una bendición para nuestras vidas. Y le doy gracias al Señor por su vida, Caleb. Su mamá y yo le damos gracias, su hermano Aarón también le da las gracias al Señor por su vida, porque ha traído una gran felicidad a nuestro hogar. Así que le damos gracias al Señor y le pedimos a Él que bendiga cada uno de sus pasos, Caleb. Que Dios tenga misericordia de su vida, de nuestras vidas, y que nos mantenga siempre firmes, perseverando en la fe. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a llevarnos, nos vamos a ir todos mentalmente a una historia que va a introducir la reflexión de esta mañana. Imagínense ustedes en un valle, tal vez un valle hermoso, con un clima perfecto. Posiblemente tal vez allá en Colombia, Kevin, tal vez allá en Venezuela, si hay por acá algún venezolano que nos está acompañando, quizás allá en El Salvador, allá en Honduras, allá en República Dominicana, ¿verdad? Hay un lugar que ustedes se caracteriza por ser una zona diferente, un clima distinto, allá en Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico, para que no se me queden por ahí los puertorriqueños también digan, pero Puerto Rico también. En Costa Rica, por ejemplo, hay un lugar que se llama Grecia, ¿verdad? Dicen que es el clima perfecto. Bueno, es el clima perfecto, donde no es ni muy caliente ni muy frío. Que usted dice, uy, qué rico, me encanta. Un clima como el de ayer, ¿verdad? Que usted disfruta. A algunos les encanta el frío, otros les encanta más bien el verano y el calor y todo esto, ¿verdad? Algunos dicen, uy, no, que llegue ya rápido el invierno nuevamente, porque no me gusta tanto el calor. Pero bueno, este grupo de hombres estaba en un valle conocido como el Valle Escol. No sé si ustedes han escuchado la historia, posiblemente sí. Ahí estaba un grupo de hombres explorando, ¿verdad? Hay mucha gente aquí que le gusta explorar. Y en el medio de aquel valle estaban intentando conocer un lugar que parecía que era hermoso. Ellos necesitaban explorarlo.
necesitaban saber cómo era aquel lugar, dónde podían acampar, dónde podían vivir, dónde podían construir, dónde podían crear a sus hijos. Así que comenzaron a caminar durante ciertos días en aquel valle. Los hombres comenzaron a ver que aquel valle era un lugar muy fértil, un lugar donde usted tiraba una semilla y crecía ahí un gran fruto. Era un lugar donde habían ríos, era un lugar donde había árboles, era un lugar perfecto. ¿Qué estaban haciendo aquellos hombres ahí? La palabra del Señor nos habla allá, podemos seguir buscando en nuestras Biblias, en Números, el capítulo 14 del libro de Números. Hoy vamos a ir hablando un poquito del libro de Números y la historia que encontramos allí desde el capítulo 13 en adelante. Números, el capítulo 13 en adelante, nos habla de historia del día de hoy. Recuerden aquellos hombres que se fueron a intentar descubrir qué era lo que había en aquel valle. Y al parecer todo estaba bien, pero la palabra del Señor nos dice, el capítulo 13 de Números, el capítulo 13, versículo 1 en adelante dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo te doy a los hijos, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Noten ustedes cómo comienza el capítulo 13 del libro de Números. Se menciona más o menos, y ahorita vamos a ir viendo por qué, algunos detalles que nos dicen por ahí el texto bíblico. Aproximadamente estaban en el 5º mes del 2º año de haber salido de allá de Egipto. ¿Recuerdan ustedes? El pueblo de Israel, lo voy a mencionar por si alguna persona hoy tal vez nos está viendo a través de las redes sociales y no conoce el contexto, o alguna persona quizá no está familiarizada con lo que está ocurriendo. El pueblo de Dios había sido esclavizado por los egipcios. Y allí estuvieron 400 años, ¿recuerden? ¿Lo recuerdan? Allá estuvieron como esclavos. Los trataban como esclavos. Tenían limitaciones como esclavos. ¿Cómo vive un esclavo? ¿El esclavo vive en abundancia? Pregunto. ¿No? ¿Un esclavo es feliz, sí o no? ¿Qué es lo que lo hace feliz a uno? La libertad. ¿Verdad? Y qué hermoso, porque nosotros los que estamos aquí hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Por eso el texto bíblico dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos libres, Dios nos ha libertado. Y algunos de nosotros hemos tenido que venir de algunos países donde no nos sentimos libres. Libres de un montón de cosas, de la amenaza tal vez del narcotráfico, de la amenaza tal vez de la inseguridad, tal vez de la amenaza de un régimen que está intentando esclavizar nuestros pensamientos, nuestros ideales. Y hemos tenido que salir de allí en algún momento. Bueno, el pueblo de Israel estaba sufriendo esa situación. Habían sido esclavos durante mucho tiempo. Y eso lo habían hecho, o esa situación se había dado porque el pueblo de Dios se había alejado de lo que Dios quería de ellos. El pueblo de Dios quería vivir de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus deseos. Y en ese contexto, ahora sí, ya conocemos la historia de qué fue lo que ocurrió. El pueblo de Dios venía emigrando y se iba a cumplir aquí aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham, allá en Génesis el capítulo 17, donde Dios le había dicho que le iba a dar una tierra próspera, donde fluía la leche y la miel. ¿Se imaginan ustedes qué es eso? Cuando hablamos acerca de que era una tierra donde iba a fluir leche y miel, ¿qué piensa usted? Abundancia, ¿no? Una tierra próspera. Y qué bonito es tener esa esperanza, ¿no? Esa esperanza la tenía Abraham. Y Abraham tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar a su comodidad para irse, dice el texto, a una tierra que ni siquiera conocía. Renunciar a su familia, a todo lo que él estaba acostumbrado, a su medio ambiente, a su zona de confort, para ser obediente a Dios. Y aquí ahora sí,
el pueblo de Dios estaba listo para recibir la bendición de Dios. Y qué hermoso es cuando Dios a uno lo prepara para recibir su bendición. Algunos de ustedes han estado orando mucho tiempo por una bendición, y tal vez hoy estamos frente a esa bendición. Tal vez hoy Dios nos ha traído frente a esa bendición y nos dice: hijo mío, hijo mía, este es el momento para que usted se adueñe de la bendición que yo tengo para ti. Allí estaba el pueblo de Dios frente a la bendición. Pero Dios, por eso Dios que conoce el corazón, que conoce la mente, que conoce las intenciones del ser humano, quería ver cómo el pueblo de Dios reaccionaba. Y le dice a Moisés, noten ustedes cómo comienza el texto, dice: y Jehová habló. O sea, fue Dios el que le dijo a Moisés: coge 12 de estos, cada uno representantes de las 12 tribus, y envíalos para que exploren, para que conozcan, para que vean. Y Moisés comienza a hacer una selección, dice el texto bíblico, usted lo puede leer. Sacan 12 de los príncipes, líderes del pueblo de Dios. Dentro de estos 12 iban 2 hombres. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb, líderes también del pueblo de Dios. Y Moisés les dijo: vayan a ese lugar, preséntense en ese lugar, y vayan y conozcan, exploren aquel lugar para ver cómo es. Si ese lugar era próspero, si ese lugar se puede sembrar, si es fortificado, cómo la gente que vive allí. Y aquellos 12 fueron con esa encomienda de ir a explorar, de ir a conocer. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice el texto bíblico que aquellos hombres, yo me imagino despidiéndose, en verdad, tal vez de su familia. ¿Han visto ustedes aquel cartoon, aquella fábula que se llama Bichos, creo que se llama, que es la de una hormiguita, ¿verdad?, que se va a explorar el mundo? ¿Recuerdan ustedes? ¿No? ¿La han visto? ¿Nunca han visto esa que ella se va a explorar y todo el mundo se despide de ella, y ella se va porque quiere ir a explorar otro lugar, porque dice: hay otro lugar donde podemos vivir, y que después ella regresa y todo el mundo celebra cuando regresa? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿No lo han visto? ¿No? Es muy interesante. Posiblemente aquellos hombres se despidieron de su familia. Ya venimos, ya regresamos, vamos a ir a explorar aquel lugar, vamos a ir a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y se fueron. El texto bíblico, la historia bíblica, dice que aquellos hombres exploraron aquel lugar por 40 días. Estuvieron 40 días en aquella tierra de Canaán. Y cuando regresaron, posiblemente, métase usted aquí en la historia, conéctese con la historia, hágase parte de la historia. ¿Qué hubiese pasado cuando usted ve que aquellos 12 hombres regresan? ¿Cuál será su expectativa? ¿Qué estaría usted esperando recibir? ¿Qué noticia estaría esperando usted recibir de aquella gente? Aquellos 12 estaban regresando. Cuando el pueblo de Dios los miró, me imagino, todo el mundo estaba presente para escuchar qué buenas noticias, cuáles eran las buenas nuevas que traían. Y el texto bíblico dice que aquellos hombres comenzaron a hablar y dijeron: ciertamente aquel es un lugar donde la leche y la miel fluyen. Ciertamente es un lugar próspero. Ciertamente es un lugar que, mire, hasta sus frutos. Y traían, el texto bíblico dice, ¿verdad?, la historia dice que traían unas uvas grandes, enormes, que tenían que cargar entre 2. ¿Se imaginan ustedes? Tener el fruto de aquella tierra para presentárselo a los líderes, para presentárselos a Moisés, para que él también conociera lo que aquella tierra producía. Pero el texto bíblico dice, capítulo 13, versículo 28, dice que aquellos dijeron: pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y sus ciudades fortificadas y muy grandes. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac se decían que eran
Ellos eran hombres altos, cuello largo, y usaban ¿cómo se llaman los collares? Anak significa como collar. Y entonces aquellos hombres eran de una apariencia grande. Cuando aquellos hombres lo vieron, se impresionaron más por lo malo, por los desafíos que habían dentro de esa tierra, que lo que aquella tierra producía, que lo que aquella tierra les podía brindar. Y llegaron a decir: sí, Moisés, todo esto se cumple lo que Dios dice, pero no podemos, porque si entramos en aquel lugar nos van a comer, nos van a derrotar, nos van a destruir, van a matarnos, van a destruir todo lo que tenemos. No podemos llegar a ese lugar. ¿Cómo el pero cambia la vida del ser humano? Siempre tenemos un pero. Siempre hay un pero. Somos expertos. Tenemos una maestría en peros. Ay, yo algún día quisiera, pero ahorita no puedo. Es que me duele tanto las piernas, por eso no puedo salir a caminar. Algún día haré una reforma en mi vida, en mi alimentación, pero luego, cuando sienta las ganas. El pero, algún día mejoraré mi condición espiritual, pero ahorita no puedo, porque tengo tantos problemas, hay tantos desafíos en mi vida. Algún día de verdad tendré mis ahorros personales, pero ahorita no puedo porque tengo que pagar muchas cosas. Somos expertos en el pero. Y aquellos 10 hombres, porque eran 10, comenzaron a decir: no podemos llegar ahí. Pero allí habían 2 hombres diferentes, 2 hombres que habían entendido cuál era su realidad, y habían comprendido qué es lo que Dios había hecho con ellos, con aquel pueblo, durante aquel peregrinaje allá en el desierto. Josué y Caleb. Y en ese momento dice el texto bíblico que Caleb se puso de pie y cayó a la congregación y dice: no, sí podemos entrar en ese lugar, porque ese Dios nos dará la victoria, porque Dios nos ayudará. Y qué hermoso es encontrar un Caleb que siempre se pone al frente y que dice que en el medio de la adversidad, a pesar de que el doctor dice no hay nada que hacer, cuando se levanta un Caleb y dice: sí se puede, porque tengo un Dios que todo lo puede hacer. Sí se puede, porque hay un Dios que siempre hace la diferencia. Hace la diferencia en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi negocio. Siempre hay un Dios que tiene el control. Y se puso Caleb de pie y le comenzó a hablar a la congregación. Pero dice el texto que en ese momento los otros 10 lo callaron y le dijeron: no, eso no es posible. No es posible eso. Aquellos hombres, aquellos gigantes nos van a destruir. Y noten ustedes cómo comienza la historia, porque el capítulo 13 lo dice ahí claramente. Dios le dijo a Moisés: yo te voy a dar, yo te lo voy a dar. O sea, había una garantía de que Dios le iba a dar aquel territorio. No era una posibilidad. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos eso? O sea, entendemos que las promesas de Dios no son posibilidad, son garantía. Y usted tiene que entender que las promesas de Dios son garantías, se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen, tardan, pero se cumplen. Ese es Dios, en el cual no hay sombra, no hay variación. Dios no cambia, Dios no miente, Dios confirma su palabra. Y aquella gente había perdido eso de vista. No había comprendido, no había entendido. Es más, comienzan a cuestionar y decían: ¿por qué nos sacaste? Lean el texto, qué triste. Comienzan ya no solamente a cuestionar a Josué y a Caleb, sino que también comienzan a señalar a sus líderes, a Aarón, a Moisés, y les comienzan a decir: mejor nos hubiésemos quedado allá en Egipto. ¿Para qué nos sacaron? Para morir aquí en el desierto.
Ay, es que hay gente que ha salido de Egipto, pero Egipto nunca ha salido de su corazón. Y aquellos israelitas habían salido de la esclavitud, pero la esclavitud no había salido de sus corazones, no había salido de sus mentes. Y hoy tal vez le estoy hablando a una persona que ha salido de Egipto, pero que todavía siente que Egipto está en su corazón, en su mente. Y las cosas del mundo hoy todavía lo tienen aprisionado. Ay, si hubiese estado allá. Ay, yo recuerdo antes cómo disfrutaba. Ay, cuando suena, ¿verdad? Nos ha pasado muchas veces. Estamos en una actividad y suena y suelta el DJ la música, y usted cuando vuelve a ver ya está, ¿verdad? Y ya estamos en un ambiente diferente. Hay gente que dice, ay, yo recuerdo y disfruta del recuerdo del pasado, ¿verdad? Ay, Señor, pero después yo oro y me arrepiento. Aquel pueblo le decía, mire, nosotros nos hubiéramos quedado allá, las cosas hubiesen sido mejor allá, allá nadie nos molestaba, estamos tan felices siendo esclavos. ¿Para qué nos sacaron de allá? Noten ustedes lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Estaban a la puerta. Hoy estamos a la puerta. El Señor pronto vendrá. El Señor está a las puertas, pronto vendrá por su pueblo, porque lo prometió. ¿Estamos nosotros caminando con esa certeza? ¿O estamos bueno, Señor, espera un momento, porque todavía estoy estudiando, cuando termine mi carrera, Señor? Apenas estoy en la universidad, Señor, todavía no. No hay como un deseo, una necesidad de decir, Señor, ven pronto. Estaremos en la misma zona de confort de aquel pueblo de Israel que prefería ser esclavos. Hoy hay mucha gente que no celebra un día tan especial como el día de hoy, donde salimos al encuentro de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo, porque el fútbol, porque el deporte, porque el estudio nos tiene aprisionados. Ay, es que hoy es el clásico del Barcelona y el Madrid, y cayó sábado. Y hasta que suda, ¿verdad? La gente. El mundial en pleno sábado. La fiesta, es que el 15 años de mi sobrina en sábado, y yo tengo que ir, porque ¿qué van a pensar de mí? Yo no participo, nada más voy a ver. Dale la bendición a mi sobrina. Y es la que dirige el brindis, ¿verdad? Es la que levanta la copa a la victoria. Decía un hermano, aquel pueblo no entendía qué era lo que Dios quería para él. Ojalá nosotros comprendamos de verdad qué es lo que quiere Dios para nosotros. Dios nos quiere bendecir. Dios nos ha dado a nosotros una promesa de algún día poder estar con Él por la eternidad. Hoy Caleb espera regalos. Siga esperando, Caleb. Pero Dios nos ha hecho una promesa del mejor de todos los regalos, y es el regalo de la vida eterna. Estamos a las puertas de entrar a la Canaán celestial, y algunos hermanos hasta que dan ganas de empujarlo para que entre. Están abiertas las puertas. Es el momento de conquistar. Y el texto bíblico dice que aquel pueblo comenzó a llorar, a decir, no es posible, no podemos entrar. Prefirieron hacerle caso a aquellos 10 que no entendían cuál era el plan y el propósito para el pueblo, que escuchar la voz de aquellos 2, de Caleb, de Josué, de aquel hombre Caleb fiel, entregado al servicio de Dios, puro. Eso es lo que significa Caleb, fiel, puro. Estaba allí y decidieron no hacerle caso a ninguno de aquellos 2. Y dice el texto que incluso
Querían apedrear, matar a Moisés, a Aarón. Ahí fue cuando Dios le dice a Moisés: voy a errar, voy a destruir a toda esta generación. Y Moisés comenzó a orar por aquella generación y dice: Señor, no. ¿Se imagina usted lo que es hacer un negocio con Dios y ganarle a Dios? Moisés seguro era vendedor, de esos vendedores estrella, que cierran, que cuando se vuelve ya firmó el contrato. Moisés comienza a hablar con Dios y Dios le dice: voy a exterminar a toda esta gente, voy a acabar con todo este montón de rebeldes. Y dice Moisés: pero Dios, ¿cómo usted va a hacer eso? ¿Se imagina usted la conversación? A ver, Señor, le dice, ¿qué van a pensar de usted, Dios, los egipcios? ¿Que usted los sacó de Egipto para venir a matarlos aquí? No, Señor, no haga eso, Señor. Y Moisés habló con Dios y Dios le dice: bueno, cambió de opinión. Dice el texto bíblico, donde Dios le dice: no voy a acabar con estos en ese momento, pero ellos no podrán ver, no podrán recibir la herencia que yo tengo para ellos. Y día por año, dice el texto bíblico, hasta que toda aquella generación muera y una nueva generación esté dispuesta a recibir de la bendición. 40 años pasaron, 40 años pasaron para que aquella generación pudiese entrar, hasta que todos aquellos rebeldes, hasta que todos aquellos que no querían entrar, porque Dios no va a obligar a nadie a entrar. Dios hace la invitación, pero a nadie va a obligar. Hasta que toda aquella generación muriera allá en el desierto, iba a entrar la otra. ¿Se imagina usted la conversación entre un niño pequeño y su papá? Y le decía: pero papi, ¿por qué no podemos entrar? No, hijo, porque todas las excusas, ¿se imagina usted? Tal vez algún padre le decía: porque, hijo, hemos sido rebeldes, porque no entendimos, porque no comprendimos, pero usted sí va a poder entrar. Y dice el texto bíblico que hasta que se cumplieron aquellos 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Se imaginan? 40 años. Estaban a punto de entrar, de recibir la bendición, y tardaron 40 años. Ay, Dios ponga en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, que nos haga comprender que estamos a las puertas, que sensibilice nuestros corazones, nuestro entendimiento. Jóvenes, entiendan, queremos lo mejor para ustedes, y nosotros como padres también tenemos que hacer una guía en sus vidas. Cuando les hablamos, lo hacemos con el corazón, porque sabemos, o medianamente sabemos, comprendemos que es lo mejor para ustedes. Por eso les decimos: no, esa actividad no, ese amiguito no, ese novio no es para usted, no, esas amistades no son para usted. Estudie, haga algo, trabaje, prepárese. Ya viene papi con lo mismo de siempre. Ya viene mami diciendo, porque queremos lo mejor, porque queremos que ustedes también reciban lo que Dios tiene para sus vidas. Pasó el tiempo y aquella generación nuevamente entró en aquel lugar. Pero ¿saben ustedes que cuando seguimos leyendo algunos otros textos bíblicos, por ejemplo, cuando leemos el capítulo 14 de Josué, aquí encontramos nuevamente a este personaje, Caleb? Y en el capítulo 14 del libro de Josué encontramos que después de aquellos 40 años, se dice que aproximadamente, ¿verdad? Bueno, el texto bíblico lo dice, que Caleb, cuando estaban a punto de entrar, tenía 40 años. 40 primaveras. 40 añitos, no es nada, ¿verdad? 40. Los que tenemos ya 40, eso no es nada. Era un chiquillo, decimos en Costa Rica. Era un chiquillo. Era un adolescente de 40. Caleb tenía 40.
Y ahora aquí en el capítulo 14 del libro de Josué, Caleb ya tiene 85 años. Ya era un niño de 85, preadolescente. 85 años tenía y llegó donde ahora era Josué el líder. Ya Moisés había muerto. Y entonces ahora llega y le dice Josué, todo el pueblo se presenta y comienzan ahora sí a repartir, ¿verdad?, la heredad de todos y el territorio de todos. Pero dice que Caleb era también de la tribu de Judá. Y vino y se presentó delante de aquel líder y le dijo: Josué, ya ahora yo quiero recibir lo que Dios me prometió a mí, porque Dios me prometió a mí una tierra, y han pasado 45 años y todavía no la tengo. Déjame ir a aquel monte y yo lo voy a conquistar. Yo sé que allá hay gigantes, yo sé que es desafiante, pero todavía tengo la energía, la vitalidad, la fe de que Dios me dará la victoria. Noten ustedes cuánto tiempo pasó para que aquel hombre Caleb pudiese recibir la bendición de Dios, pudiese apropiarse de la bendición de Dios. Y nos desanimamos porque Dios en una semana no nos responde, porque pareciera que Dios nos deja ahí en visto, ¿verdad? Como cuando usted lo deja en visto ahí en el WhatsApp y usted se ofende. O sea, ay no, y no me contestó, está en verdecito y no me ha contestado. Me dejó en visto, dicen algunas, ¿verdad? Sobre todo los adolescentes. No me dio el doble check, no estaba, ¿verdad? O tenía el doble check, pero no estaba en verdecita. Dios no nos deja en visto. Dios cumple su promesa. Y aquel hombre se apropió de la promesa de Dios. Pudo recibir lo que esperaba de Dios. Y hoy es un día muy especial, porque hoy Dios quiere que usted se apropie de la promesa que Él en algún momento puso en su corazón. Tal vez usted, madre, su promesa es: Señor, usted me prometió que si yo educaba a mis hijos en su camino, aun cuando fuera grande no se apartarán. Y hoy mi hija, hoy mi hijo ha tomado otras decisiones, está fuera de la iglesia. Y hoy, Señor, yo me quiero apropiar de esa palabra. Y yo quiero confiar de que tú tocarás el corazón de mi hija, de mi hermana, de mi padre, de mi madre, hasta de mi suegra. No importa, Señor, pero yo sé que usted hará una obra en la vida de esa persona y me quiero apropiar de esa promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha brindado a usted? ¿Cuál es la promesa que usted tiene en su corazón? Hoy es el día para poder adueñarse, apropiarse de esa promesa. Por eso en esta hora yo quiero hacer una invitación muy especial. Y yo quiero orar por todos aquellos Caleb que en esta hora quieran decir: Señor, yo quiero adueñarme de tu promesa. Aquel pueblo estuvo a punto de conquistar y no lo hizo. Aquel pueblo había olvidado las promesas que Dios les había ofrecido en el pasado. Aquel pueblo prefirió contaminarse de las malas noticias de aquellos 10 que de las buenas noticias de 2. Y aquí podríamos hablar una gran cantidad de cosas de esta historia, porque no siempre la mayoría tiene la razón. Aprendamos a ser también muy sabios. ¿A quién le prestamos nuestros oídos? Jóvenes, sean sabios, pídanle a Dios también sabiduría, porque no todos sus amigos, no toda la gran cantidad de sus amigos tienen siempre la razón. Aquellas personas tuvieron por su necedad que esperar la bendición de Dios. Pero vamos a orar en esta hora por todos los Caleb que encontramos aquí, por todas las personas decididas, confiadas en que Dios nos dará lo que nos prometió en algún día, a que se pongan de pie. Vamos a terminar
esta reflexión, apropiándonos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios es un Dios de promesas. Y Dios cumplirá sus promesas en el tiempo perfecto, que es su tiempo. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos agradecer, Señor, en esta hora, porque eres bueno, Señor. Gracias, oh Dios, porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra necesidad, a pesar, Señor, de que muchas veces nos dejamos contaminar, Señor, por las malas noticias, por lo que ocurre, Señor, a nuestro alrededor, ayúdanos a entender, oh Dios, que tú nos darás la victoria, que tú cumplirás tu promesa, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser libres del pecado, de la angustia, la opresión. Ayúdanos a confiar más en ti, oh Dios. Ayúdanos a sentirnos seguros de que tú nos darás la victoria, Señor, en el momento correcto. Dios, hoy venimos porque estamos frente, Señor, a lo que tú has tenido durante mucho tiempo. Y queremos pedirte que en el nombre de Jesús hoy pueda, Señor, cumplir ese pacto que has hecho con nosotros. Dios, prepara nuestros corazones para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios. Ayúdanos a vivir con fidelidad y con confianza, Señor. Sobre todo, Señor, ayúdanos a entender que estamos a las puertas de aquella Canaán celestial y que tú nos darás la victoria. Permite que algún día, oh Dios, podamos estar contigo y celebrar por la eternidad. Ayúdanos a amar menos el mundo, Señor, y a amar más la promesa de que tú nos darás la victoria eterna, Dios. Gracias, Jesús, porque tú nos escuchas. Y gracias, Señor, porque tú siempre has tenido el control en nuestras vidas. Todos estos favores, Dios, los pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.